Hay historias en el fútbol que parecen escritas para la eternidad, trayectorias que comienzan con un brillo descomunal y que están destinadas a marcar una época. Y luego está la de Ansu Fati, el niño prodigio del Barcelona que en cuestión de años pasó de ser el heredero de Messi a una incógnita total. ¿Qué ha pasado realmente con él? ¿Por qué un talento tan descomunal ha caído en el limbo? Ansu apareció en el primer equipo del Barcelona como un meteorito. Con apenas 16 años debutó en la liga y de inmediato se convirtió en el jugador más joven en marcar con el Barça en el siglo XXI. Velocidad, descaro, técnica y sobre todo una frialdad en el área impropia para su edad. Todo hacía pensar que el club azulgrana tenía entre sus manos a la próxima gran estrella del fútbol mundial. Y no era para menos. Messi se marchaba, el Camp Nou necesitaba un nuevo ídolo y el Barça no dudó. Le entregaron el dorsal 10, ese que solo habían llevado los elegidos, pero lo que debía ser el inicio de una era se convirtió en el principio de una pesadilla. Todo cambió el 7 de noviembre de 2020. En un partido contra el Betis, una entrada fortuita lo dejó en el suelo. Diagnóstico: rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Una lesión que a priori no parecía tan grave, pero que lo dejó fuera más de 300 días. Lo peor no fue el tiempo de baja, sino las secuelas que dejó. Cuando volvió, Ansu ya no era el mismo. La chispa estaba ahí, pero su físico no respondía igual. Su explosividad había disminuido, la confianza en su propio cuerpo se veía mermada y lo más preocupante, las lesiones no dejaban de perseguirlo. Musculares, recaídas, molestias constantes. Una espiral que lo fue arrastrando cada vez más al olvido. Lleva sin jugar mucho tiempo, recayó de la lesión, pero ya está. Lesión olvidada, está al 100% y ahora ya depende de cómo lo veamos nosotros también. Aquí es donde entran las preguntas incómodas. ¿Fue un error del cuerpo médico? ¿Se apresuró el Barcelona en su regreso? ¿O simplemente su físico no estaba preparado para soportar la exigencia del fútbol de élite? La gestión del club se puede decir que tampoco ayudó demasiado. En un momento donde la paciencia debía ser clave, el Barça le puso su mayor presión posible dándole el número 10 y colocándolo como el salvador del equipo. No le dieron margen para recuperar su mejor versión con calma. Lo necesitaron de inmediato y lo forzaron a competir sin estar al 100%. Es el objetivo principal, por eso marcha. Él tiene la sensación que tiene que marchar, que tiene que jugar. La decisión de cederlo al Brighton en la temporada 23-24 parecía en el papel una gran idea. Un equipo joven, dinámico, con un técnico como De Zerbi que apuesta por el talento. Pero la realidad fue otra. Ansu nunca logró encajar en el esquema. Las lesiones siguieron acechándolo y su protagonismo fue mínimo. And we are helping him. He has to give something more because it's not enough what he is doing. Lo que debía ser un renacer terminó siendo otro golpe a su moral y de paso al valor de mercado de un jugador que hace solo unos años estaba en la élite de los futbolistas más prometedores del planeta. Esa es la gran pregunta. Ansu tiene solo 21 años, aún hay margen para recuperar su mejor versión, pero los factores están en su contra. Su físico ya no genera seguridad, su confianza está por los suelos y el Barça, que antes lo consideraba intocable, ahora no sabe qué hacer con él. Ansu Fati ha pasado de ser la gran esperanza del Barcelona a convertirse en un enigma sin resolver. Y lo peor es que la historia no tiene pinta de acabar bien. Porque si algo ha quedado claro es que Hansi Flick no cuenta con él. Desde su llegada, el técnico alemán ha sido tajante en sus decisiones y Ansu no entra en sus planes. No es cuestión de lesiones ni de falta de calidad, es simplemente que el Barça ha seguido adelante sin él. El club, donde la paciencia no es precisamente un lujo disponible, el tiempo de Fati parece haberse agotado. Pero el delantero no se ha quedado de brazos cruzados, se ha plantado, no quiere otra sesión, no quiere seguir deambulando sin rumbo. Quiere un sitio en el Barcelona o al menos una solución definitiva. Y aquí es donde la situación se vuelve más tensa, porque la directiva no tiene claro qué hacer con él. Venderlo ahora significaría aceptar que el proyecto Ansu Fati ha fracasado, pero mantenerlo sin que juegue es un problema tanto para el club como para el jugador. Mientras tanto, el mercado se mueve. Hay equipos interesados, pero nadie quiere pagar lo que el Barça espera. Y ahí surge la pregunta incómoda. ¿Realmente tiene sentido seguir aferrándose a un jugador que ya no encaja en el sistema? La historia de Ansu en el Barcelona es un recordatorio cruel de lo rápido que puede cambiar el fútbol. De ser el heredero del 10 de Messi a buscar desesperadamente un lugar en el equipo. De promesa indiscutible a incógnita total.
El fútbol ha visto muchas historias de regresos épicos, pero también de talentos que se apagaron demasiado pronto. ¿Cuál será el de Ansu Fati? El desenlace aún no está escrito, pero lo que está claro es que el tiempo corre en su contra, y en el fútbol, cuando pasas de ser un activo a un problema, las decisiones se toman rápido. Ansu Fati está en el punto de no retorno. O renace o se convierte en un capítulo más de esas promesas que nunca llegaron a explotar. Solo el tiempo lo dirá, pero la sensación es clara. El que un día fue niño prodigio del Barcelona, hoy es una incógnita total.